Hola, soy Luis Eduardo Gómez Álvarez, alumno de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Unidad de Medicina Humana, y vengo a exponerles lo que es el tema de Mycobacterium tuberculosis. Este va a pertenecer a lo que es el orden de las actinomycetales, a la familia de Mycobacteriaceae y al género Mycobacterium. Va a tener la estructura básica de lo que es una bacteria gram positivo, teniendo lo que es una membrana interna, una pared celular compuesta de peptidoglucano, el ADN está disperso en el citoplasma puesto que no tiene núcleo, etc. Las características básicas, sin embargo, la que nos va a importar en este caso es la presencia de lo que son los ácidos micólicos y lo que son los LAM, que son lipoarabinomannanos. Vamos a tener que estos son bacilos delgados y va a tener una estructura recta y cilíndrica. Su tamaño oscila entre 0.4 y 3 micras. Y, como mencionaba, tiene la estructura básica de un gran positivo, es decir, que carece de membrana externa. Su pared celular está constituida principalmente por lo que son lípidos, llegando a ser estos un 60%, 15% de proteínas y el resto de otros componentes. Y dentro de estos componentes, los de gran importancia, como mencionaba hace rato, era la presencia de ácidos micólicos y de lipoarabinomannanos, que estos le van a otorgar unas cualidades que lo van a hacer más invulnerable, impermeable e hidrófobos. Para su identificación hay que contemplar que son bacilos aerobios y son inmóviles, es decir, que solo crecen en presencia de oxígeno y que al momento de ponerlos en un medio semilíquido, para que nos permita más bien observar lo que es el movimiento, pues este no se va a propagar por el medio. En el cultivo tiene que ser a 37 grados centígrados, de lo contrario no va a estar favorecido su crecimiento y su desarrollo es lento. La aparición de colonias puede tardar de hasta 3 a 6 semanas desde que se inicia la incubación. Como vemos acá, esta sería una colonia y se menciona que tiene un aspecto áspero, también seco y un color beige. Y una característica importante de las Mycobacterium tuberculosis es que produce grandes cantidades de niacina. Veremos más adelante que esta nos sirve para identificarla también mediante una prueba de laboratorio. Vamos a tener que estas colonias van a ser resistentes a lo que es el secado, a varios desinfectantes, tanto ácidos como alcalis. Sin embargo, van a ser muy sensibles a lo que es el calor. Comparando lo que son otras micobacterias, lo que realmente dentro de todos estos datos, la que nos va a importar es la producción de niacina, como les mencionaba, que comparándola con lo que son las otras micobacterias, todas estas no la producen. Sin embargo, lo que es la Mycobacterium tuberculosis sí lo hace. Otro dato en esta tabla que se aprecia es que la transmisión de persona a persona generalmente ocurre en esta mientras las otras no. Sin embargo, lo que realmente nos ayuda en este caso para diferenciarlas de la otra sería la producción de niacina. Estas son otras pruebas que pueden realizarse a lo que son las micobacterias. Se menciona que la de niacina y nitrato reductasa son las principales, sin embargo, otra vez lo repito, la de niacina es la que realmente nos va a importar, porque como vemos, las otras salen negativos y es la única que sale positivo. Pasando a lo que son las toxinas y enzimas extracelulares biológicamente activas, algunas fuentes mencionan que lo que es la Mycobacterium tuberculosis no produce toxinas. Sin embargo, otras fuentes mencionan que sí. Mencionan, en el caso de las que sí aceptan que las produce, dice que la toxina necrosante de tuberculosis, abreviada como TNT, es el principal factor de citotoxicidad, es la que principalmente va a causar el daño. Esta va a acceder al citosol de la célula que está infectando y va a inducir lo que es una muerte necróptica, agotando lo que es el NAD, un elemento que es utilizado en varias reacciones bioquímicas. Entonces, al agotarlo, pues ya no está disponible para esas y eventualmente terminará muriendo. Vamos a tener también que tiene presencia de enzimas como las lipasas, como la LipY, LipC, que estas pues hidrolizan lípidos con tal de obtener fuentes de carbono para la propia alimentación y utilización de lo que es la Mycobacterium tuberculosis.
También tenemos serinas proteasas y metaloproteasas, que lo que hacen es degradar proteínas. Esto va a tener principalmente función en lo que es la evasión de la respuesta inmune. Al final de cuentas, estas son para lo que es la evasión y empezar a generar algún daño al degradar componentes de lo que es la célula. Otras, como la superóxido disminutasa y la catalasa peroxidasa, a fin de cuentas lo que nos van a otorgar son una defensa antioxidante. Lo que es la superóxido disminutasa convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno, el cual luego es degradado. Y la catalasa peroxidasa detoxifica detoxifica del el peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas de oxígeno, permitiendo así un mecanismo de defensa oxidativos, más bien evadiéndolos, los mecanismos de defensa que tiene el hospedador para combatir lo que es la Mycobacterium tuberculosis. También tenemos enzimas como lo que es la LD-transpeptidasa y MMPL transporters, los cuales modifican lo que es la pared celular y exportan lípidos complejos como los LAM, y esto para también ayudar a lo que es las funciones inmunomoduladoras. Pasando a lo que es la epidemiología, vamos a tener que desde el pasado ha sido un gran problema. De hecho, alcanzó proporciones epidémicas, principalmente en lo que es el siglo XVIII y siglo XX. Sin embargo, hasta el momento, aunque se ha llegado a tener cierto control al respecto, aún así sigue siendo un gran problema que causa muchísimas muertes a lo largo de cada año. Vamos a tener que su transmisión es principalmente por vía respiratoria y hay que contemplar que cada acceso de tos puede generar hasta 3.000 núcleos goticulares infectados, o sea, con la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Y da la casualidad que solo se requieren 10 o menos para poder producir lo que es una infección pulmonar en lo que es un individuo susceptible. Se considera que 1/3 de la población mundial ya ha sido infectada con tuberculosis, con lo que es, tuberculosis, producida por lo que es el microorganismo Mycobacterium tuberculosis, y de los cuales en todo el mundo 30 millones de personas tienen la enfermedad activa. Esta enfermedad, este microorganismo va a afectar principalmente a los pobres, pero eso no quiere decir que las personas con buena economía o muy muy buena economía van a estar exentos. A esto hay que considerar la capacidad de acceso a determinados tratamientos y diagnósticos. Entonces vamos a considerar que las personas que tienen elevado riesgo son aquellas que se dice que son personas sin techo, o sea, los que viven en la calle, vagabundos, etc. Alcohólicos, drogadictos, los reclusos, esto haciendo también referencia al hacinamiento. También individuos inmunodeprimidos, como los que están infectados por VIH. Pasando a la patogénesis, tenemos que esta va a iniciar con lo que es una persona infectada, la cual va a toser liberando estos núcleos goticulares. Entonces, estos al viajar por el aire pueden ser inhalados por lo que es una persona susceptible. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis se va a depositar en las vías respiratorias y va a llegar hasta los alvéolos, donde va a empezar a multiplicarse. De aquí, los macrófagos que están presentes en estos tejidos van a reconocerlos y van a empezar a fagocitarlos, dando inicio a una lucha. Pero también hay que considerar que ya en este punto, lo que son las Mycobacterium tuberculosis pueden diseminarse a otros tejidos, por medio de ganglios linfáticos, del torrente sanguíneo, etc., va a ir y provocar daños en otras partes del cuerpo. Ok, entonces una vez iniciada la batalla, vamos a tener que se va a dar principalmente de dos formas. Una respuesta inmunitaria, TH, la cual comprende la utilización de linfocitos T helper, los colaboradores, los cuales van a liberar citocinas que van a terminar activando a macrófagos, otros leucocitos, células involucradas en la respuesta inmune, como los linfocitos T, linfocitos B, etc. Y de otra forma, Mycobacterium tuberculosis también va a interferir con lo que es la acidificación del fagosoma. Al final de cuentas, esto lo que va a producir es un componente destructivo. Pero una estructura característica que se va a formar es lo que se conoce como granuloma. Hay que tener en cuenta
que también va a haber una respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado. Entonces, una vez en el granuloma, va a empezar a darse lo que es, por medio de la lesión, lo que es la necrosis gaseosa en el centro de este granuloma. Con el paso de tiempo, la respuesta inmunitaria puede detener el crecimiento y dar determinada resolución. Detiene el crecimiento, la reproducción, todo esto de los Mycobacterium tuberculosis, y entonces puede sanarse, digamos así, lo que son las lesiones por medio de fibrosis. Sin embargo, no en todos los casos, lo que son la Mycobacterium tuberculosis termina siendo eliminado. Algunos entran en un estado de inactividad prolongada, persistiendo de forma latente para volver a reactivarse, ya sea en décadas, perdón, digo, en meses, años o décadas. Esta lo puse porque es la estructura de un granuloma. Tenemos que en el centro se va a encontrar pues Mycobacterium tuberculosis rodeada por diferentes células de la respuesta inmune, como lo que son las células gigantes, lo que son las células epidermoides, los fibroblastos rodeando, etcétera, etcétera, neutrófilos, etcétera. El punto aquí, lo que pasa es que estas Mycobacterium tuberculosis son los que están ahí en ese estado de inactividad prolongada y que más adelante pueden volver a reactivarse. En cuanto a la inmunidad, tenemos que en sí la inmunidad innata de los seres humanos ya es bastante buena para combatir lo que es Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, la inmunidad de tuberculosis está dada principalmente por los linfocitos T, CD4, o sea, los helper, los colaboradores, los cuales, como ya mencionaba, liberan citocinas que activan diferentes células de respuesta inmune, como macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, etc. Además, liberan mediadores que favorecen lo que es la inflamación. Y al momento en que se está dando también lo que es la primoinfección, en este mismo tiempo se va generando cierta resistencia y una capacidad de estas células de la respuesta inmune para localizar a lo que es Mycobacterium tuberculosis, así como empezar a retardar y limitar su multiplicación. En cuanto a sus manifestaciones, la infección primaria generalmente suele ser asintomática, o en dado caso de que me presente alguna manifestación, simplemente va a ser fiebre y un malestar general. Sin embargo, más adelante en la reactivación es donde se presentan ya los problemas más graves. Tenemos que en una imagen clínica tenemos que en una radiografía vamos a observar una imagen característica, que es el complejo de Kohn, que prácticamente corresponde a lo que son ganglios linfáticos que se fibrosan o incluso pueden llegar a calcificarse. Generalmente estos se suelen dar en lo que es la parte media del pulmón. Ahora sí, en cuanto a sus manifestaciones, tenemos que la reactivación de tuberculosis es la que realmente produce los efectos más agresivos. Y vamos a tener que va a iniciar principalmente con una tos que es seca. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y progresa lo que es la enfermedad, esta va a dejar de ser seca y va a empezar a ser productiva, generando lo que es esputo, flemas, que con el tiempo van a empezar a mezclarse con sangre debido a lo que es la lesión que se está dando ya en lo que son los alvéolos y las vías respiratorias, y va a adquirir este color característico que es como rosado, unos mencionan como óxido asalmonenado, etcétera. Rosado basta. Y dentro de los otros sintomatología tenemos que es fiebre, malestar general, cansancio, fatiga, sudoración e incluso pérdida de peso, que estas van empeorando conforme avanza la enfermedad. Para su diagnóstico hay que tener en cuenta, bueno, antes que nada se me pasaba. La razón de su agresividad es que conforme pasa el tiempo, principalmente lo que es la fiebre y la pérdida de peso van a empezar a producir un desgaste excesivo en lo que es el cuerpo, lo cual va a terminar en un lapso de 2 a 5 años, va a causar lo que es la muerte del paciente. Para su diagnóstico, la prueba básica es la prueba de tuberculina,
la cual consiste en una inyección intradérmica de lo que es un derivado proteico purificado. En esta va a ser positiva cuando a la hora de aplicarlo, después de analizar, bueno, lo aplicamos y se analiza de 48 a 72 horas después y vamos a tener que se va a generar lo que es una induración que tiene que ser de 10 milímetros o más y te tiene que acompañar con eritema. En caso contrario de que no se genere, se considera negativo. También podemos apoyarnos de lo que es un frotis ácido resistente, que sería la tinción Sil-Nicel. Sin embargo, debido a la apariencia de lo que es la Mycobacterium tuberculosis, que se puede confundir incluso con otras micobacterias, esta no es muy recomendada. El cultivo, si es de gran ayuda, como mencionaba, tarda unas 3 a 6 semanas en generarse lo que es la colonia, tiene un aspecto áspero, seco, además de tener un color beige. Y bueno, esta sí nos sirve, más que nada porque después podemos utilizar los mismos microorganismos de estas colonias para llevar a cabo lo que son un antibiograma y poder comprobar es lo que es la Mycobacterium tuberculosis que está causando la enfermedad, qué antibiótico, bueno, más bien dicho, a qué antibiótico es sensible. En cuanto a la detección de DNA por medio de la reacción de cadena polimerasa, es útil, ya que esta es muy específica y nos permite identificar lo que son secuencias genéticas que nos demuestren que es Mycobacterium tuberculosis. Para su tratamiento vamos a tener una primera línea de fármacos y una segunda línea. La primera línea está compuesta de isoniazida, etambutol, rifampicina, piracinamida, streptomicina, de los cuales la isoniazida y lo que es la rifampicina son los más utilizados para el tratamiento ante la infección de tuberculosis. La segunda línea de fármacos es usada cuando la primera no termina siendo muy eficaz o cuando hay una contraindicación o incluso cuando los fármacos de la primera línea resultan que Mycobacterium tuberculosis es resistente a ellos, entonces pues se usa la segunda línea. Tenemos entre ellos lo que es el ácido paraminosalicílico, lo que es la etionamida, cicloserina, fluoroquinolonas, quinamicida y amicacina. Vamos a tener que este tratamiento puede ser variable dependiendo el individuo y sus factores. Sin embargo, se recomienda que en general se realice durante 6 a 9 meses, pero hay que considerar que en algunos casos hay que prolongarlo. Por ejemplo, cuando lo que es la Mycobacterium tuberculosis presenta resistencia al fármaco que le estamos administrando, así como incluso cuando el paciente se encuentra inmunosuprimido, como lo que sería un paciente con VIH. Entonces hay que prolongarlo en estos casos. Para la prevención contamos con lo que es la vacuna BCG, la cual se considera que es una vacuna atenuada y se administra a lo que es el nacimiento. Sin embargo, tiene que tener la condición de que el neonato debe pesar mínimo 2 kilogramos, o sea, pesar más de 2 kilos. Si pesa menos, hay que esperar a que llegue ese peso para poder administrarlo. Se tiene que administrar por vía intradérmica y se menciona que tiene una eficacia del 75% al 85%. En cuanto a la quimioterapia, esta es usada ya en casos positivos, o sea que ya están infectados, y su meta es reducir la probabilidad de la reactivación. Recordemos que después de la infección primaria, algunos Mycobacterium tuberculosis quedan en un estado de inactividad prolongada. Entonces, buscamos esta quimioterapia para evitar lo que es la reactivación de lo que son los Mycobacterium tuberculosis que se encuentran latentes. Hay que considerar también que en las personas que han sido expuestas a un caso ya confirmado o que está infectado, vamos a observar que en estos casos, cuando hay una conversión de la prueba de tuberculina de negativo a positivo, tenemos que iniciar una quimioterapia profiláctica, con lo que es isoniazida principalmente, durante 6 a 9 meses.
y tener en cuenta que esto se hace con el fin de prevenir lo que es la infección primaria, porque hay que tener en cuenta que de la infección primaria, 5% de esta puede desencadenarse a una reactivación, o sea, no es controlada y pasa ahora lo que es la etapa de reactivación, donde empieza a tener lo que son los síntomas ahora sí más graves, como lo que es mencionamos, lo que es la tos productiva, lo que es, bueno, o sea, el esputo, la flema, lo que es fiebre, cansancio general, pérdida de peso, sudoración, etcétera, que al final de cuentas atentan con la vida del paciente, puesto que esta ya es la forma agresiva. Hablando de la resistencia antimicrobiana, vamos a tener que lo que es Mycobacterium tuberculosis es intrínsecamente resistente a muchísimos antibióticos. Debido a eso hay que tener precaución a la hora de iniciar un tratamiento. Esta resistencia intrínseca es debida a lo que es su envoltura celular gruesa, serosa e hidrófoba, recordando que son los ácidos micólicos y el lipoarabinomanano los que le dan estas cualidades. Además, también considera la presencia de enzimas que degradan y modifican fármacos. Esta es la resistencia intrínseca que tiene ante los fármacos, cualquier fármaco. Sin embargo, también puede generar una resistencia a fármacos que son fármacos a los que es susceptible. Y esto es principalmente por lo que son las mutaciones cromosómicas. Para cada fármaco tiene determinado mecanismo de resistencia. Sin embargo, podemos concluirlos. O bien podemos decir que las bases de esta resistencia está basada en lo que son mutaciones, en las cuales en una se puede modificar o sobreexpresar lo que es la diana farmacológica. Y de otra forma también podemos hacerlo mediante la prevención de la activación del fármaco. Un ejemplo que quise poner es el de la kanamicina y amikacina, en el cual el gen que va a estar involucrado es el RPSL/RRS. La kanamicina y amikacina, el mecanismo de acción que tienen es que se van a unir a la subunidad 30 del ribosoma bacteriano y por un lado van a impedir lo que es la formación del complejo de iniciación, por lo tanto inhibir lo que es la síntesis de proteína. Sin embargo, por otro lado, pueden generar lo que es la lectura errónea de ARN mensajero, o sea, del código genético, dando lugar a proteínas anómalas que después van a atentar contra la estabilidad de la bacteria. Y en este caso, el mecanismo de resistencia ante lo que es la kanamicina y amikacina son mutaciones en estos genes que mencionaba, los cuales producen una pérdida de afinidad de estos fármacos por lo que es la unidad ribosomal, o sea, su diana. Y un dato que nos proporciona es que la frecuencia de esta mutación es mayor al 60%, por lo cual hay que tener bastante cuidado a la hora de administrar lo que son, bueno, a la hora de realizar lo que es el tratamiento. Y con ello pues contemplar que las dosis sean las adecuadas. De lo contrario, si administramos poca dosis, con el tiempo puede ir generando resistencia y vamos a requerir cada vez más y más y más lo que son más medicamentos, más dosis o, como mencionaba, hacer un antibiograma para ver a cuál es realmente susceptible, para evitar lo que es la aparición o la formación de esta resistencia. Y pues bueno, esta es la bibliografía que utilicé y prácticamente ha sido todo de mi parte.